Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, mi tema para esta mañana es justamente este último versículo que acabamos de leer en la palabra de Dios. La expresión de adoración de estos hombres ante la grandeza del milagro que acababan de ver que Jesús hizo. Creo que este párrafo se entiende muy fácilmente con tres movimientos. Al igual que una sinfonía, encuentro, vamos a la próxima transparencia, que lo que acabamos de leer tiene una etapa: los discípulos sin Jesús. Lo que Jesús estaba haciendo y luego los discípulos con el Señor reunidos una vez más. Ahí les muestro dos fotos que me mandó Pedro por el celular del lago de Galilea. Ahí tienen un atardecer, tal como en aquel día posiblemente. Y no me extrañaría que este punto, donde estamos aquí arriba de una montaña y se alcanza a ver todo el lago, sea el lugar donde el Señor haya elegido para ir a orar en ese día histórico. Y al considerar este milagro, es un milagro tan notable que quisiera llamar 3 o 4 cosas vuestra atención. Lo primero, vamos a la próxima. En este milagro que los discípulos están sin Jesús, tenemos que entender algo muy importante. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuánta gente vio este milagro? Correctamente. Las multitudes nunca vieron esta bendición que tuvieron este grupo de gente privilegiada. Y uno dice: ¿por qué habrá hecho este milagro el Señor? Por 2 razones, básicamente. Porque, como les dije hace un rato, el Señor, el Evangelio, nos viene mostrando la grandeza de Jesús de manera progresiva. Cómo Él tuvo poder para hacer que el agua se convierta en vino y el niño sea sano a la distancia y el paralítico de 38 años salte a la vida. Y bueno, la multiplicación de los panes para una multitud. Y en todo este proceso el Señor se viene revelando a sus discípulos y se viene revelando a nosotros. Nos viene enseñando: así soy yo, conózcanme, sorpréndanse gratamente. Pero me imagino que el Señor nos dice el relato que estaba cerca la Pascua. Si ustedes y yo pudiéramos analizar el Evangelio, van a ver que el Evangelio cubre 3 años de la vida del Señor, su vida pública, no nos cuenta nada de los primeros 30. Y en este caso estamos acá. Posiblemente faltaba apenas 1 año para los eventos de la cruz. Y entonces el Señor tiene que preparar a estos hermanos suyos que van a continuar la misión cuando Él se vaya. Y saben que la fe de ellos va a ser sacudida de una manera bestial, brutal. Lo van a morir en la cruz y no van a saber qué hacer. Y entonces, ante lo que viene, el Señor les quiere recordar: oigan, no se olviden que no importa cómo luzcan las circunstancias por afuera, yo estoy en control siempre de todo, porque soy el Dios omnipotente. Y bendito sea el Señor que así opera. Y sospecho, esto lo digo yo, que el Señor, cuando les dijo que se vayan en la barca, los quería salvar un poco del espíritu que se había apropiado de la multitud, que cuando vieron el milagro de los panes dijeron: este es el Mesías, este es el Mesías que nos conviene, este es el Mesías que queremos, platita, comidita gratis, viva. Pero cuando vamos a ver los próximos estudios, les habló de ponernos bien con Dios, se borraron como la niebla cuando sale el sol. Y es por eso que vuelvo a reiterar: es importante conocer a Jesús y es importante saber lo que creemos, porque las 2 cosas tienen que ir de la mano. Ahora, en este caso, el Señor les da una orden. Vean lo que leímos
Y enseguida nos dice Mateo, Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Es lo que les acabo de decir. Se ve que los discípulos no querían obedecer y el Señor les dice, hey, vamos, salgan. Y entonces nos lleva al próximo peldaño, la acción de Jesús, próxima transparencia. Una vez despedida la gente, el Señor subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mis hermanos, qué ventana que nos abre esta declaración a lo que es Jesús y cómo Él entiende la vida. ¿No es Dios Él? ¿Por qué tenía que orar entonces? ¿Por qué tenía que buscar el rostro del Padre? Si Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Creo que el Señor nos quería enseñar a todos que como ser humano perfecto que era, quería vivir dándonos el ejemplo de cómo ustedes y yo debemos vivir para lograr los mismos resultados que Él tuvo. La clave de la vida de Jesús se explica en este punto. Hay que ser muy humilde para poder orar. La persona arrogante no ora nunca. Se considera autosuficiente. Por eso es débil en todo lo que hace. Jesús dijo un día, vengan a mí, todos los que estén cansados, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo lo describen esas dos virtudes a ustedes y a mí? Piensen. Este Jesús acaba de hacer un milagro que toda la gente lo quiere de rey. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vamos, vamos, vamos! Jesús dijo, fuera. Yo no vine por eso. Vine por un problema mucho más grande que tienen ustedes y que no se dan cuenta. Y que son ciegos rumbo a un abismo, de una eternidad de perdición. A menos que yo les extienda la mano y los salve con mi obra en la cruz. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y por eso lo que encuentro es que lo que Jesús hizo en aquel día lo sigue haciendo en el día de hoy. ¿Sabía usted? Y usted dice, ¿y para qué ora Jesús por mí? Porque ustedes y yo somos ciegos, muchachos, chicas. Ustedes saben lo que pasa del otro lado del mundo invisible. ¿Saben lo que está haciendo Satanás en el día de hoy? No, ¿no es cierto? Nunca lo sabremos. Es por eso que necesitamos oración. No me extrañaría que como en la historia de Job, Satanás en este día esté diciendo, préstamelo a ese, dámelo que lo voy a probar. Vas a ver que es un sinvergüenza que no te ama, Jesús. Ah, mis hermanos, yo doy gracias que mi Señor está intercediendo por mí para que mi fe no falte. Para que pueda superar el poder de las tentaciones, de los engaños, de la mentira, de los problemas. Yo sin la ayuda del Señor, no sé dónde estaría en el día de hoy. Pero doy gracias que la Biblia dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Es por eso que el Señor nos dice, Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente, no por media hora, sino que el día que, como escuchamos hoy el testimonio de Jessica, le entregó a su vida a Cristo, nació de nuevo y para siempre somos sus hijos. Bendito sea el nombre de Jesús. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Te mira a ti, me mira a mí con todas nuestras debilidades, con todas nuestras cegueras. Y el Señor dice, papá, tenele paciencia. Ayúdalos, bendícelos, protégelos. Y yo no sé cómo opera Él, pero fíjense el testimonio que escuchamos hoy, de que en medio de las circunstancias, sobrenaturalmente, milagrosamente, el Señor trae paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en las peores horas. Eso solamente Él lo puede hacer. No hay poder humano que pueda hacer eso. Bendito sea que el Señor está con nosotros. Ahora el Señor les puso en una prueba. Vamos a la próxima. Y uno se pregunta, Señor, ¿no sabías? ¿No escuchaste el reporte meteorológico que anunciaban la venida de un huracán?
¿cómo entonces los mandaste a que se metan en la barca en el mar? Escucharon a Jessica que decía, el Señor sabe lo que hace. Y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Entonces, cuando habían remado como 5 o 6 kilómetros, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Bueno, yo acá encuentro algo que le tengo que dar un aplauso grande a los discípulos. El Señor les dijo, vaya y crucen a Capernaum. Y el viento se les viene en contra. Y evidentemente fue un viento durísimo. Recuerden que estos hombres eran pescadores profesionales en el mar de Galilea antes que el Señor les llamara. Conocían el área, conocían todo. Y se les viene esta tormentona, que evidentemente la barca comienza como una cascarita de nuez a agitarse. Y el Señor les dijo, crucen al otro lado, y aunque les tocó, y creo que por lo menos por 6, 7 horas pasaron toda la noche remando, y no dieron marcha atrás. Esto a mí me indica que los apóstoles habían aprendido algunas lecciones. Me imagino el diálogo, alguno por ahí debe haber dicho, che, volvamos para atrás. Y Pedro les habrá dicho, sí, dale. Y después te agarra el maestro y te dice, como aquel día de la otra tormenta que nos dijo, hombres de poca fe, ¿por qué se asustaron cuando yo estaba en la barca? Y me imagino. Así que, dale que va. Al punto tal que ya casi amanece el día y todavía están sudando y remando. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo cuando una persona, cuando Dios te dice hace esto, obedece. Es la marca número 1 de la bendición y del discipulado. La obediencia al Señor. La obediencia que persevera cuando el viento se te viene en contra y se te viene todo lo ilógico y todo lo que no debe ser. Y uno dice, ¿y el Señor dónde está? Durmiendo la siesta. No, el Señor está intercediendo. Y vamos al segundo movimiento. Y es Jesús desconocido para sus discípulos. El Señor está allá arriba, en el monte. Y a mí me llama la atención cada palabra que tiene la Biblia, queridos. ¿Vieron esa foto que les mostré del monte? Y nos dice, viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario, Jesús podía mirar desde arriba de la montaña lo que pasaba a 6 kilómetros. Sus ojos contemplan el mundo entero. Así es Él. Y realmente que bendito sea el Señor. Y entonces hay tantas lecciones para hablar que realmente quiero acelerar porque el tema da para mucho. Vamos a la próxima donde encontramos la acción del Señor. Mateo nos dice, y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Bueno, ¿qué tal? Qué lección, ¿eh? ¿Qué es lo que les causaba temor a los discípulos? Las aguas agitadas por el viento. Y para Jesús, eso fue la alfombra real que los trajo hasta la barca. Bendito sea el Señor. Para Él no existe la palabra imposible, veíamos la semana pasada. Él tiene poder en el cielo y en la tierra y gobierna sobre todas las cosas. Y hay gente que dicen, que se creen inteligentes según el mundo. Mire, usted no sea inteligente según el mundo. El mundo de Dios opera en base a la fe, no en base a lo que la ciencia en su ignorancia nos quiere decir. Hay gente que dice, Dios gobierna el universo por leyes. Absolutamente de acuerdo. Pero Dios tiene tanto poder que Él puede parar las leyes cuando Él quiera, y a su palabra el lago de Galilea se convierte en una avenida de concreto para que Él camine y llegue hasta el barco. ¿Creemos eso? Así es el Señor.
No hay límite para Él. Bendito sea su nombre. Y si tú has entregado tu vida en las manos del Señor, la has colocado en las mejores manos donde puede estar. Puedo preguntarte en qué manos está tu vida. Si no estás en las manos de Jesús, estás en el desastre. Te lo digo directamente. Va a llegar el momento que tu vida va a colapsar, vas a tener un desastre en todo. Porque no se puede vivir en esta vida sin la bendición del Señor. Cuando vienen las tormentas, cuando el mar se agita, cuando el viento sopla en contra, ¿a quién vamos por ayuda? La muerte no te va a ayudar, te va a mandar al infierno junto con él. Todos los demonios y la curandera y todas las fórmulas y las religiones falsas no ayudan. Cuando hace falta un milagro, solamente Jesús tiene ese poder. Bendito sea su nombre, que Él está vivo. Amén. Ahora, ya ven, el Señor viene hasta ellos. Y yo no sé cómo habrá sido esa escena, porque claro, medio de noche, medio de día, en esa hora cuando el resplandor está ahí, y de repente ven esta figura caminando por el mar que se les acerca. El domingo pasado les hablaba de nuestra reacción. ¿Y usted qué hubiera dicho cuando vio la figura? Todos hubiéramos dicho un fantasma. ¿Qué explicación? Alguien me va a decir, yo no creo en fantasmas. Bueno, vamos esta noche a las 3 de la mañana a un cementerio y lo llevo a caminar. De golpe los fantasmas. Bueno, miren, me encantan estos hombres. Yo soy igual a ellos. Usted, bendito sea que nos dejaron estos relatos, demostrando que el Señor es un Dios de compasión y nosotros somos humanos y Él nos comprende porque nos ha creado y nunca nos da las espaldas. Y lógicamente tuvieron miedo. ¿Cómo se iba a explicar esta figura? Alguien que viene caminando sobre el agua. Y entonces el Señor, ¿cómo es Él? No les recriminó nada. Simplemente desde lejos les mandó la voz. La próxima, tengan ánimo, yo soy, no teman. Lean los evangelios cuántas veces el Señor usó esta frase. Dirigiéndose a los suyos y diciéndoles, tengan ánimo, no teman. Mis hermanos, si conocemos a Jesús no podemos vivir con miedo. No se puede ser gallina si tenemos a Jesús en el corazón. Los avatares de la vida, las tormentas que vengan, el Señor está en control. El Señor sabe dónde estoy. El Señor sabe en qué barca estoy navegando. El Señor sabe todo. Y el Señor cuando llega, llega en nuestro auxilio. Noten bien, esto es un principio. El Señor vino después de 6 horas. Y estoy seguro que estaban al borde del colapso. Y el Señor en ese momento sabe cuándo venir y glorificar su nombre de una manera increíblemente gloriosa. Así es nuestro Dios. Y entonces, bueno, no voy a poner transparencia porque necesitaría muchas, pero entonces ocurre este episodio notable en la vida de Pedro. Y qué cosa más hermosa. Pedro, cuando leemos su vida, era un roller coaster, como decimos. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, tú eres Simón, que es una caña cascada por el viento y te vas a convertir en una roca, Pedro? Le tomó unos añitos, pero triunfó el Señor, cumplió su plan. Pero yo lo que veo es que este hombre era impulsivo. Siempre lo fue. Pero una cosa que tenía en el corazón, que con todos sus defectos tenía un amor tremendo por el Maestro. Imperfecto como todos nosotros. Errores como todos. Ustedes saben que era tan arrogante también que dijo, Señor, no te voy a negar. Y al rato, ¿para qué? Pero el Señor nunca le dio las espaldas a Pedro. Como nunca dará la espalda a ninguno de nosotros que le amamos, a pesar de lo que somos. Y entonces, Pedro cuando ve al Señor y escucha su voz, ¡qué cosa tan linda!
¿Saben una cosa? A Dios le encantan los locos. Los locos que tienen el deseo de arriesgarse a hacer lo que humanamente es imposible. Es mejor un loco que hace alguien antes que un cuerdo que nunca hace nada. Dios le gustan los locos. Los locos que hacen cosas por la fe en Jesús. Note bien. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya caminando hasta ti sobre el agua. ¿Era posible hacer eso con las fuerzas humanas? Si usted cree que sí, lo invito a que vaya caminando a Catalina Island. Vamos juntos, yo lo llevo. ¿No es cierto? Pero Pedro, viendo al Señor, le dice, Señor, si eres tú, bueno, el resto es pan comido, decimos. Y por eso le pide, Señor, manda que vaya a ti sobre las aguas. Qué lindo, Pedro. Pide lo imposible y al mismo tiempo tiene la sabiduría de pedir, Señor, si tú me das la orden, yo salgo. Sin la orden de Jesús se quedaba tranquilo el hombre, sabio. ¿Y le gustó a Jesús la idea de Pedro? ¿Qué les parece? Definitivamente que sí. Porque entonces le dijo, venite, vamos. Y me imagino, ¿se imagina? Sacar el pie del bote y me voy al fondo, ¿no? El agua lo sostuvo de la misma manera que sostuvo el Señor. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo nuestro Señor. Eso es el poder de la fe en Jesús. Pide lo imposible y Jesús lo hace. Y ustedes ven lo que pasa. ¿Cuánto caminó Pedro hasta encontrar al Señor? Y sin embargo, algo salió mal. Porque como humano que era, de repente, no sé, en una de esas Tomás le gritó desde el barco, cuidado con esa ola de la izquierda. Y este miró la ola, sacó los ojos de Jesús y se convirtió en un bautista, que lo sepultaron bajo el agua. Y ahí se iba Pedro. Y este hombre nadador experimentado, estoy seguro, de pronto vio que sus fuerzas no eran suficientes. Y ahí estaba la mano omnipotente del Señor para tomarle y levantarle. Eso sí, el Señor lo reprendió antes de sacarlo, ¿no? No, Jesús nunca hace eso. ¿Se acuerdan la fábula de Esopo? La del niño aquel que se estaba ahogando y gritaba, ¡socorro, mi ahogo! ¡Socorro, mi ahogo! Y un tipo todo educado pasa, niño, no se dice socorro, mi ahogo, se dice socorro, me ahogo. Y el niño desesperado le dice, dice, ¿por qué primero no me ayuda y después me educa? ¿Se entiende? Jesús nunca hace esas barbaridades con nosotros. ¿Cuántos amigos tienen ustedes, padres, compañeros, que te ven cometer un error y vienen y te recriminan en la cara y te frotan? Esa gente, bueno, no voy a decir a dónde quisiera que el Señor los cargue nuevamente y los lleve, a Siberia posiblemente. Nunca sea de ese tipo de personas recriminando siempre. Eso es un loser, eso es un perdedor, eso es no conocer la gracia de Dios. El Señor primero lo rescató, y lógico, tiene razón el Señor, ¿no? Porque entonces le dice una palabra de reprensión cariñoso. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está. ¿Tenía fe Pedro? Sí, pero no tuvo el nivel de fe que requería para completar la travesía. Tantas veces nos pasa eso. Comenzamos bien y terminamos mal, porque se nos agota el combustible, se nos agota la fe. Y Jesús le dice, tenés fe, Pedro, tenés fe, pero tuviste poca, necesitabas unos 4 miligramos más. Y fíjense la sabiduría del Señor, le dice, ¿por qué dudaste? Si empezaste bien y viste mi poder que te estaba transformando y haciendo el milagro contigo, ¿por qué dudaste? Ustedes y yo nos podemos identificar con eso. En el combate espiritual, el enemigo nunca cesa de crear dudas.
Muchachos, chicas, la duda siempre nos va a debilitar. La duda te debilita, te manda al fondo del mar, no te acerca a Jesús. Jesús nos enseñó, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que Jesús nos da es en base a la fe. Es por eso que ustedes y yo necesitamos conocer la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos este relato? Para aumentar mi fe en Jesús en el diario vivir. Recordando que Él está conmigo siempre. Y que por lo tanto no tengo derecho a andar quejándome, que estoy depre, que estoy... No, basta. Eso es ser mal cristiano. Eso es no conocer la gracia de Dios. Si tú tienes a Jesús en tu vida, tiene que haber un río de agua viva. Un río que te lleva. Lógico que todos hemos tenido que aprender. Lógico que es un proceso. Lo vivieron ellos, lo vivo yo, lo vive usted. Pero muchachos, si ya llevamos 30 años y todavía andamos... No, por favor, no deshonremos el nombre de Jesús. Jesús le dice cariñosamente, un jaloncito de oreja: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es lo que el Señor tantas veces nos tiene que decir a nosotros. Venías bien, venías avanzando. Te fuiste al suelo. La duda te debilitó y el enemigo te venció. Mis amados, que no nos pase esto. Y entonces el Señor lo toma. ¿Y qué creen? ¿Cómo llegaron hasta la barca? Caminando los dos. Lógicamente. Ahora finalmente la travesía se completó. Pedro con su Señor caminando sobre las aguas. Imposible, ¿no es cierto? Y sin embargo, con Jesús lo imposible ocurre siempre. Lo cual me lleva al último punto, que es Jesús con sus discípulos. Entonces ellos quisieron recibirlo en la barca y de inmediato la barca llegó a tierra donde iban. Mateo, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Mira, qué tremendo, ¿no? Entonces los que estaban en la barca, la conclusión del relato. Ahora, mis hermanos, en este episodio yo encuentro algunas lecciones que confunden a mucha gente que visita las iglesias. Que muchos maestros bíblicos están errando al blanco y enseñan cosas incorrectas. Les voy a decir qué. ¿Ustedes notaron? ¿Por qué Jesús no se fue caminando hasta la orilla? Contésteme. ¿Por qué Jesús se subió al barco? Sí, podía seguir caminando y llevarlo a Pedro y llevarlo a los 12 caminando y el bote a la rastra. Porque creo que el Señor nos quiere enseñar a todos que hay momentos que tenemos que usar el coco y hay momentos que tenemos que usar la fe para lo imposible. Yo encuentro pastores que predican que usted y yo tenemos que poder para caminar sobre el agua. A ver si los puedo... Un día no voy a estar más acá yo, y confío que se acuerden de este día cuando les dije que el Señor ha llamado a sus hijos a cumplir 4 funciones. Marcos capítulo 3 nos dicen que llamó a los apóstoles para que estuvieran con Él, para que predicaran, para que sanaran y para que echaran demonios. Esa es la tarea de todos los cristianos de la iglesia de todos los tiempos. Doy gracias al Señor que esas 4 dimensiones se han cumplido en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Es posible. Pero hay milagros que no son para la iglesia. No importa que usted sea de la denominación que sea y de los locos fanáticos con los cuales nació. ¿Qué quiero decir? Y sí, ¿cómo no quisiera que el Señor me haya dado el poder de transformar el agua en vino? Imagínese si en comunidad anunciáramos a las 11, venga al culto, que tráigase. Imagínense, los hispanos harían la cola hasta el Freeway 605. Vendrían con bidones de 50,000 litros. Venga, pastor, toque el agua y que se haga en vino. ¡Qué populares que seríamos!
Lunch gratis, como en el milagro anterior. Venga, pastor, venga. Espaguetis a la boloñés, pupusas al concurtido, enchilada a la aeroespacial. Mis hermanos, Dios no llamó a nadie a hacer esos milagros. Así que si tenés un pastorcito de estos que son de los que caminan por el cielo y nos miran a todos desde arriba y te dice, camina sobre las aguas, Pedro, decile, hermano, ¿por qué no te cruzas vos primero y nos das el ejemplo? Así que no lo engañen. Jesús, hay días que se sube al bote y hay días que hace grandes milagros. ¿Sabemos la diferencia? Lo que les quiero decir a todos es esto. Muchas veces yo oro por la multiplicación de la bendición de Dios sobre las finanzas. Pero a todos los jóvenes que me están escuchando en este día le digo que si Jesús quiere que bautice, prospere tus finanzas, primero anda a la escuela, estudia y graduate. Entonces vas a tener mejores chances que si no estudias. Nosotros, que tal vez nunca tuvieron, algunos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, demos gracias que el Señor va a venir en bendición de su pueblo. Pero a los jóvenes les digo, no te vayas a trabajar por 5 la hora y después ores para que el Señor te dé un trabajo de $80 la hora. No funciona así. Entonces, demos al Señor la gloria debida a su nombre, haciendo las cosas que Él nos enseña, y seamos buenos administradores. ¿Tú quieres que el Señor te prospere? Confío que cuando trabajes pongas 40 horas de trabajo para tu empleador y no 20. Entonces, hay cosas que tenemos. Esto es lo que me enseña este milagro a mí. Yo no puedo ir al Señor a decirle, prospérame cuando soy un vago de primera. No, esto es lo que el Señor nos enseña. Esta gente fue fiel, estaban obedeciendo y el Señor vino con el milagro. Ahora, la conclusión del relato es muy simple. ¿Cómo iban a reaccionar ante lo que el Señor hizo? Bueno, mis hermanos, ustedes ven lo que pasó. Después que vieron lo que sucedió, confesaron. ¿Qué cosa? Verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que esta es la confesión más importante que usted puede hacer en la vida? Si usted confiesa que los republicanos o los demócratas son lo mejor que hay en el mundo, al infierno se va a ir con esa confesión. Si confiesa que su club, el Necaxa, el América, Boca Juniors, no, ese sí es bueno. No, queridos, esas cosas no van, ahí no está el secreto de la vida. Tanta gente se pelea que por esto, que por el partido, que por el otro. Mis hermanos, no. El corazón de la vida es conocer a Jesús. Y esta gente eran de carne y hueso como ustedes y como yo. Y en ese encuentro tuvieron que confesar finalmente, verdaderamente, fuera de toda duda, más allá de todas especulaciones, Señor, tú eres Dios hecho hombre. Ahora, mis hermanos, esto tiene mucha importancia, porque el Señor ahora, como resultado, va a dar un discurso muy importante que es sobre el pan de vida. Es lo que vamos a ver el domingo que viene, si Dios nos da gracia. Y allí el Señor puso una serie de condiciones que, si vamos a ser salvos, es importantísimo saber quién es Jesús y creer también con exactitud lo que Él nos dijo. Si falta uno de los dos, es como tener una casa con un solo pilar. ¡Pum! Se viene todo abajo. En este capítulo el Señor nos enseña que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Has confesado eso? ¿Qué dice Romanos capítulo 10? Y con la boca se confiesa para justicia, ¿no es cierto? Que si confesamos que Jesús es Dios y que Dios lo resucitó de los muertos, entonces podemos ser salvos.
Es por eso que lo que los apóstoles confiesan en este culto, en esta experiencia, es tremendo. Verdaderamente eres hijo de Dios. Tienes esa convicción, tienes esa seguridad, ha amanecido en tu vida. Y lo que vamos a ver la semana que viene, si Dios nos da vida, es cuáles son las condiciones que el Señor establece para recibir salvación, vida eterna, perdón de pecados, adopción. Bueno, aquí está el estudio. ¿Qué me enseña esto a mí? Bueno, me sigue desafiando hasta el día de hoy. Doy gracias que en todos los años que hemos servido a Dios, Dios nos ha hecho pasar, como les contaba el domingo pasado, por distintas etapas y hemos visto su poder muchas veces. Y lo hemos visto de manera gloriosa. Pero me sigue recordando el Señor que la tarea no está acabada. Que tengo que seguir con Él y tengo que seguir esperando cosas mayores de Él. ¿Saben una cosa? Creo que mi mejor hora en la vida todavía no ha llegado. Porque creo en un Dios de esperanza, creo que mi mejor hora está todavía en el futuro. ¿Tienes tú esa fe? Que Dios no ha acabado contigo. ¿Qué dije hace un instante? El que comenzó en ustedes la buena obra y lo está haciendo. Es por eso que me impacta lo que el apóstol Pablo dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio, en las buenas noticias, se revela la fe que es para fe, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Qué mensaje, ¿eh? ¿Cómo estamos viviendo en esta mañana? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está creciendo? ¿Hay algo en tu vida que indique que Cristo vive en ti porque hace cosas que son imposibles de explicar humanamente? Confío que a nadie le pase lo que pasó en una iglesia. Había una iglesia, no voy a decir dónde, que estaban muy felices como iglesia. Y en la propiedad de al lado viene un pagano y pone un nightclub. ¿Qué tal? Entonces los santos de la iglesia, no voy a decir de qué denominación era, pero ya se las imaginan, de esos que oran a grito todo el tiempo, todos juntos. Empezaron a orar. Señor, que se incendie ese antro de perdición. Castiga a ese maldito. Sea tu gloria. Y ustedes saben cómo oran algunos que creen que Dios necesita el audífono que yo tengo, porque no nos escucha, medio sordito el jefe. Y aúllan como lobos. Entonces empezaron a orar y oraban y llegaban las reuniones de oración y incendia ese lugar. Y un día viene una tormenta, cae un rayo, pega en el transformador, ¡paf! Se incendió el lugar. Y los hermanitos, aleluya, ¡viva, viva, viva, viva! Hasta que siempre en todas las iglesias hay uno que anda trabajando para los de afuera, siempre. Que es rápido para llevar el chimento. ¿Se dieron cuenta que siempre hay alguno que les trae las malas noticias? En este caso uno de los hermanitos le fue a decir al jefe, al dueño del nightclub, ese negocio se le incendió porque los de la iglesia estaban orando en contra suya y le pidieron a Dios que se incendie. Entonces cuando el dueño del nightclub se enteró, lo llevó a la corte. ¿Qué tal? Y lógicamente, el juez no le dio la razón, porque la justicia trabaja sobre hechos concretos, no sobre especulaciones que no se pueden probar. ¿Quién podía probar de que la oración había causado eso? ¿Alguien lo puede hacer? Nadie puede en una corte de justicia. Pero lo cierto es esto, que cuando fueron a la corte de justicia, los aleluyas dijeron, no, nosotros no tenemos responsabilidad, nada que ver con eso. No. Y el juez, cuando escribió el dictamen, puso, está bien, esto no se puede probar, y declaró nula la demanda judicial del dueño del nightclub.
pero puso al final una nota que bien vale la pena recordar. Parece ser que el dueño del nightclub tenía más fe en la oración que los miembros de la iglesia. Somos así, ¿no? Somos así, ¿no? ¿Cómo nos cuesta, eh? ¿No es maravilloso nuestro Señor que nos tiene tanta gracia y tanta paciencia a todos? Que a pesar de que, hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sin embargo el Señor no nos da la espalda y nos sostiene y nos va a introducir en su gloria con gran gozo y gran alegría. Con ese Dios se puede vivir. Mi única oración por ti es que tu vida sea una vida agradable al Señor todos los días de manera creciente. Tiene mucho que enseñarnos este párrafo. El Señor ha hablado a su pueblo. Que cada uno responda dando gracias por todas sus misericordias. El Señor les bendiga.